Estamos en tierras de Calatrava, que fueron de los templarios y que abandonaron cuando llegaron los almohades. El rey Sancho III, desesperado, convocó un consejo. Y solo el abad Raimundo de Fitero se atrevió a hacerse cargo. Así nació la Orden de Calatrava. Consiguieron mantener este bastión, crítico para la defensa de Toledo, y su poder e influencia aumentaron. En 1191 les donaron el castillo de Dueñas. Se situaba frente al castillo de Salvatierra, que ya era suyo, controlando una ruta a Sierra Morena. Los perdieron a manos almohades poco antes de la batalla de las Navas de Tolosa y los recuperaron tras la misma. El de Dueñas fue reconstruido y ampliado. Pasó a conocerse como Calatrava la Nueva cuando se convirtió en la nueva sede de la orden. Al ser zona volcánica, las piedras que usaron para construirlo le dan un tono rojizo muy característico. Bajemos a conocerlo. Recordad llevar efectivo para la entrada. Al no haber cobertura, no se puede pagar con tarjeta. Esta primera cámara era la zona de caballerizas y del cuerpo de guardia. Tras pasar la taquilla rodeamos el castillo y llegamos a los restos del molino y los hornos de pan y cerámica. Otras estancias, tal vez almacenes, se sitúan entre el adarve y el castillo. Lo más llamativo del castillo es su iglesia. Uno de los edificios más antiguos del recinto y mezcla de varios estilos como el mudéjar, el gótico o el románico. La iglesia es uno de los mejores ejemplos de uso de bóveda de nido de golondrina del mundo. El claustro es de planta cuadrada y era el centro de la vida monástica de los caballeros. El patio de armas, de pequeñas dimensiones, era el punto de acceso a la biblioteca y el castillo. El itinerario cruza el interior del edificio hasta llegar a zonas más elevadas, donde se puede ver el campo de los mártires, el cementerio y la cercana Sierra Morena, en el camino a Córdoba. Al otro lado, el volcán de la Atalaya. Al viento aún ondea la bandera de la Orden de Calatrava, acompañada por las de España y Castilla-La Mancha. Nuestra visita termina aquí. Aprovecho para agradecer al buen samaritano, un señor vasco, que me pagó la entrada. Sin él, por no llevar efectivo, no os hubiese podido mostrar este magnífico castillo. Ahora sí, os espero en el próximo vídeo, con más lugares a descubrir.